tantos juegos de terror se habrían esforzado y dedicado demasiado tiempo en lucir increíblemente aterradores, ser aterradores, competir y destacar entre los demás y reconocerse como juegos entretenidos, no aburridos ni con poca creatividad y originalidad. Esos tiempos de oro en Roblox en los que esta fórmula de juegos de terror funcionaba así. Los desarrolladores se preocupaban tanto por tener un buen juego y original, pero lastimosamente ahora no es tanto así. De hecho, nada que ver. Si eres un amante del terror y estos últimos meses has rebuscado juegos de terror en Roblox, estoy más que seguro que te habrás encontrado ya con al menos un juego que utiliza esta base de portada, y curiosamente su título lleva la palabra experience o experiencia. Ya te habrá dado la curiosidad de jugar uno desde la primera impresión que te dio, ya que no lo voy a negar. Para mí la primera impresión que causa ver esto se siente que el juego va a ser muy interesante. Tal vez la primera experiencia que te lleves sí sea interesante. ¿Y por qué? Pues porque es original. Nosotros desde el primer juego ya consumimos la idea y el ambiente de ese juego, gustándonos porque es algo nuevo para nosotros. Todo bien hasta que a alguien se le ocurrió ir creando lentamente una fórmula para varios desarrolladores y facilitarles la manera de ganar dinero a muchos desarrolladores. Solo imagínalo, monetizar un juego de Roblox sin ni un esfuerzo, usando una creación sin originalidad ni creatividad, simplemente copiándote de otro juego para así monetizar y incrementar la cantidad de desarrolladores que hacen esto. Pues me temo decirte, pero eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con Roblox. Entonces cuando jugamos el primer juego, esa sensación de decir, joder, qué buen juego acabo de jugar. Y te sales para encontrarte con otro juego similar y lo piensas un poco y entras. Lo juegas, tal vez notaste un poco de similitud con el último juego, y no es nada de sorprenderse porque ya habremos visto que ambos juegos usan portadas y títulos similares. Un poco curioso, pero de repente te encuentras otro similar. Lo juegas, después hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y una infinidad de juegos similares, por no atreverme a decir iguales y copiados entre sí. Porque decirte esto ya no es nada nuevo, mucha gente se ha dado cuenta del problema. Y quienes no, dense cuenta no. Estos juegos apestan. Y es que yo el otro día estaba jugando con mi tilín a uno de estos, y cuando lo terminamos decidimos jugar otra experiencia esperando algo diferente. Desgraciadamente nos íbamos dando cuenta que todos estos juegos eran iguales. No tienen nada innovador, y simplemente de la falta de creatividad y la escasez del mismo, no entiendo cómo, pero estos juegos se posicionan en posiciones altas en la página de juegos. Literalmente podría decir que alguien solo se encargó de crear un mapa propio, y eso que no se esperen la gran cosa. Literalmente en estos juegos lo único diferente que vemos es el área de trabajo. En algunos es un hospital, en otros una cabina, en otros una oficina, en otros un mall, muchísimos lugares. Pero no quiere decir que estos mapas sean la gran cosa. Mapas súper sencillos. Y después solo usan la fórmula de las experiencias baratas, y ya tienen creado otro título sin dedicación y ya lo publican. Llega mucha gente a jugarlo, muchos se conforman y otros salen decepcionados. Y como no, monetizan. Claro, si es que el juego recibe reconocimiento suficiente. Pero la mayoría de estos sí son así. Entonces podemos decir que ya hay muchísima gente que nos puede confirmar que estos juegos cansan. ¿Sí o no? Pues como mencioné, estos juegos siguen una fórmula. Y esta fórmula yo le quiero llamar la fórmula de experiencias baratas. No trato de hacer de menos estos juegos, claro que no, pues hay mucha gente que los disfruta y para matar el tiempo son útiles. Pero es que ya me hinchan las pelotas ver que cada vez los únicos juegos de terror que salen tengan que ser la misma vaina. Bueno. Y esa fórmula que te dije se compone de estos puntos. El juego siempre va a tratar de un trabajo. No me sorprendería que un día seas fontanero. Y aunque no necesariamente deban cumplir este punto, pues hay un juego que se llama la experiencia de tener casa sola, que no envuelve ni un trabajo, pero sí cumple con los demás puntos que son. En el juego siempre se van a presenciar noticias de algún asesino serial que está suelto. Literalmente. Todos te dicen esto. Y que es peor aún.
que utilizan al mismo personaje. Tan así está la falta de creatividad. Y si no es a este negro, es a un alienígena que usan. Pero eso es en todos los juegos. Y ya para hacer la lista más larga, siempre se va a romper algo y vas a tener que repararlo. ¿No es cansado esto ya? Siempre se rompe algo inesperadamente, como un intento muy fracasado de querer meterte tensión, pero es que si ya sabes que va a suceder, nada te va a dar miedo. Los juegos se hacen más aburridos que terroríficos. Y como no, siempre el asesino te va a tender una trampa. Y es que ya es muy predecible, porque en el momento que el asesino nos acerca a su trampa, él nos habla para decirnos que vayamos a un lugar para hacer algo. Pero es que el juego es tan obvio que utiliza una voz que da muy mala pinta y suena temible. Pero juzguen ustedes mismos. In the parking lot. I need help unloading my luggage. Si alguien con esa voz nos pide hacer algo, ya sabemos que es algo malo, ¿no? Además de que es tan mediocre esto que en todos los juegos usan la misma voz. Esto demuestra además que estos juegos son copias, ¿no? Y lo peor, que la gente está viralizando copias. Hay, como no, en la mayoría de juegos que tienen que ver con atender clientes, hay 3 objetos que les ofrecemos a los clientes. O sea, hasta en eso se copian. Bueno, aunque sea en este del restaurante, se tomaron la molestia de cambiar eso y ampliar un poco la mecánica. Pero si seguiremos hablando de puntos que hacen que estos juegos sean unas copias sin otra palabra que los pueda describir, hablemos de que estos juegos cuentan con 2 finales. Final A y final B, y al final nos dan 30 segundos para decidir el final. Y no te esperes finales nuevos, todos tratan de que o matamos al asesino negro ese, o él nos mata a nosotros. O sea, final bueno y malo. Es que no es nada nuevo. Y bueno, hay muchos más puntos que puedo darte. Como que en todos estos juegos siempre el lugar se infesta de insectos, ya sea cucarachas o ratas, y los debemos matar haciéndoles clic. Y fuera de toda esta fórmula, sí hay juegos que intentan ser un poco más diferentes que a todos estos. Podría decir que los únicos que podemos apreciar, como el de tener casa sola, que rompe algunos puntos de esta fórmula. Y eso significa que el desarrollador no quiso hacer su juego 100% idéntico al montón, y le cambia algunas cosas. Ojalá eso hicieran con todos para conseguir más creatividad. Pues es que esto de copiar el mismo juego y solo cambiar el mapa hace que el terror esté muriendo en Roblox. Porque ya estos juegos ni siquiera podría considerarlos como terror. Porque piénsalo bien. ¿Qué es terror? Terror es esa sensación que produce un miedo intenso. Se puede traducir como miedo, horror, terror, pánico, y muchas cosas que nos hagan cagarnos encima. Pero estas experiencias... ¿qué? A mí solo me frustra ver cómo cada juego es igual al anterior. Y bueno, después de todo este caos que estamos viviendo en la creación de juegos de terror Roblox, esto también implica que los verdaderos juegos que sí dan miedo y terror, desaparezcan poco a poco. Pues los desarrolladores buenos, al ver que otros desarrolladores con el simple hecho de copiar la fórmula de la experiencia barata, y hacer un título más de experiencias de terror, ya gana reconocimiento en poco tiempo e incluso monetizan. No creas que aquellos buenos desarrolladores no se sienten mal por esto. Pues quienes verdaderamente se esfuerzan en crear juegos impecables y originales no reciben tanta atención como estas experiencias un poco aburridonas. Y esto no solo afecta a los desarrolladores, sino a la plataforma y a la comunidad en sí. Porque la gente que sí razona y ve que los juegos de terror están decayendo en Roblox, bien se deciden por abandonar Roblox para explorar mejores juegos de terror en otros lados. Entonces todo esto implica también a la pérdida de jugadores y el interés de ellos. Pero bueno, siento que ya hablé mucho de estos juegos y quizá más de lo suficiente. Vuelvo a repetir lo que ya dije en el inicio. No quiero hacer de menos estos juegos, ni ofender a nadie, ya sea un desarrollador de estos, pues al final las personas se entretienen como sea, y el título solo pasa a ser un juego más de Roblox. Pero sí demando que por favor sigan creando juegos de terror originales y buenos. Como tantos juegos populares que han existido a lo largo de Roblox, como The Mimic, Doors, Muerte Silenciosa, y muchos más que dejo en pantalla.
Lo que te da ánimos de jugar es ver esos juegos originales y propios que sabes que si los juegas, te vas a adentrar a una historia diferente y experimentarás sensaciones más suaves o más fuertes. Pero lo que te baja los ánimos es jugar estas experiencias, que lo único nuevo que ves son los mapas y ya. Como ya expliqué, las experiencias siguen la misma fórmula. Y es más que suficiente decir que solo debemos de ver las portadas de estos juegos, literalmente usan al mismo muñequito. Y bueno, siento que ya puedo terminar este video porque ya expresé mi idea sobre estos juegos y esta rara tendencia de terror que se titula como experiencias, que literalmente son juegos que van de lo mismo. Usan al mismo antagonista, los mismos eventos y sucesos, y si todo esto es la fórmula con las que hacen estos títulos. Como sea, dime en los comentarios qué opinas sobre estos juegos. Los estaré leyendo a cada uno. Sin más que decir, suscríbete, deja tu me gusta y comparte con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.